Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93 trayéndoles un nuevo vídeo. Para esta ocasión toca reseñar una obra literaria que es aclamada tanto por la crítica y por los mismos lectores, además de que acaba de cumplir 30 años desde su publicación. Así es, voy a reseñar la máxima obra del escritor alemán Patrick Süskind, la obra que lo llevó a la fama y lo convirtió en uno de los escritores más leídos de los últimos años. Sin más demora, comencemos con el análisis del perfume Historia de un asesino. La primera cosa que hay que tener en cuenta al leer este interesante relato, es que nos encontramos ante una densa y profunda obra en la que el mismo lector puede llegar a sumergirse y adentrarse en los rincones más oscuros de la mente de su perturbado protagonista. Al igual que mostrar hasta cierto punto, una crítica a la sociedad actual reflejada en una ficticia París del siglo XVIII. Pero vayamos por partes. El perfume Historia de un asesino es la primera novela del escritor alemán Patrick Süskind, publicada en 1985 bajo el título original Das Parfum, die Geschichte eines Mörders. Inmediatamente se convirtió en un bestseller, traducido a más de 40 lenguas en todo el mundo. El perfume, dividido en 4 partes y 51 capítulos, transporta al lector a un mundo con el que no está familiarizado. El evanescente reino de los olores, a través de su protagonista, Jean-Baptiste Grunil. La trama. La historia del personaje principal, Grunil, uno de los hombres más geniales y abominables de su época, transcurre en la Francia del siglo XVIII. Desde su nacimiento, Grunil descubre y percibe el mundo a través del sentido del olfato, que tiene más desarrollado que el resto de las personas. Estas, a su vez, en ocasiones encuentran inquietante dicha capacidad en Grunil. Sin embargo, él carece de un olor propio. Esta es la historia de cómo Grunil pasa su vida en búsqueda de nuevos olores, pero especialmente, en la búsqueda de uno propio. A simple vista, el argumento de este libro parece sencillo. La típica historia del protagonista que vivió solo durante toda su vida y que es marginado por la misma sociedad por tener una diferencia destacable, en este caso la carencia de olor propio con el resto de las personas. Si bien parece tratarse de un argumento ya visto en muchas otras ocasiones, este libro tiene más para ofrecer. Primero que nada, el protagonista es uno de los puntos más fuertes de la historia gracias a que en la manera en cómo está escrita logra sumergir al lector hasta tal punto de conocer sus pensamientos y empatizar con él mismo. Además, como esta es una historia que trata sobre crear un perfume perfecto, es necesario recalcar las densas descripciones y explicaciones que el mismo autor utiliza para hacernos sentir aquellas sensaciones que trata de transmitir en el efímero mundo de los olores. Respecto a la ambientación, está muy bien lograda. Realmente logra que el mismo lector se vea inmerso ante una Francia del siglo XVIII, en una época que si bien es muy diferente a la nuestra también comparte diversas similitudes. Prácticamente es un relato misantrópico, donde el odio a la sociedad se ve reflejado por los pensamientos del protagonista, así como las palabras y frases del propio autor. Aquí algunas de ellas. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grunil y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grunil fuera a la zaga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia. Al efímero mundo de los olores. En aquel momento habría podido elegir la segunda posibilidad que se le ofrecía, callar y recorrer el camino del nacimiento a la muerte sin el desvío de la vida, ahorrando con ello muchas calamidades a sí mismo y al mundo, pero tan prudente decisión habría requerido un mínimo de generosidad innata y Grunil no la poseía. Fue un monstruo desde el mismo principio. Eligió la vida por pura obstinación y por pura maldad. Y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón y allí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien dominaba los olores, dominaba el corazón de los hombres. Podía hacer todo esto cuando quisiera, poseía el poder requerido para ello. Lo tenía en la mano. Un poder mayor que el poder del dinero, el poder del terror, el poder de la muerte. El insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos. Quería ser por una sola vez igual que los otros hombres y expresar lo que sentía, expresar su odio, así como ellos expresaban su amor y su absurda veneración.
Quería, por una sola vez ser reconocido en su verdadera existencia y recibir de otro hombre una respuesta a su único sentimiento verdadero, el odio. Como pueden imaginar, se trata de un relato poco convencional cuyo autor no se limita únicamente en narrar los hechos de la historia, sino también plasmar entre sus párrafos profundos pensamientos y reflexiones hacia la misma sociedad, donde el valor de la vida o la propia existencia puede llegar a ser igual de pasajera como el percibir una fragancia. Personajes. Sobre los personajes realmente no tengo mucho que decir, cada uno cumple su función dentro de la trama. Aunque claro está que quien más se roba la experiencia es el mismo Grunil. Desde que comienza la trágica historia de este personaje, el autor se encarga de que sientas lástima por él al igual que compasión. En un mundo donde la bondad es escasa, de duras penas el protagonista tratará de salir adelante siendo víctima de maltrato, explotación, asesinato, marginación, odio y desprecio general hacia su persona. Sentimiento mutuo que el mismo Grunil cargará cada vez que cometa sus fechorías. Pareciera si habláramos de la típica historia en la que el protagonista es bueno y poco a poco se va haciendo malo. Afortunadamente el desarrollo de este personaje está tan bien manejado que desde un principio se nos aclara que él es el antagonista del relato y como poco a poco cargando en él, el mismo desprecio de la sociedad corromperá su alma para conseguir aquello que lo volverá venerado entre los seres que odia, un perfume perfecto que dominará el corazón de los hombres. Respecto a los personajes secundarios, pues no hay mucho que decir, el protagonista es quien se roba toda la atención del espectador, dejando a los demás personajes de soporte, algunos como el mentor de Grunil quien le enseña a crear los perfumes o las mismas chicas que él asesina pierden importancia conforme va avanzando el relato. Por lo que el apartado de los personajes pues relativamente es muy escaso. La ambientación del libro está por demás excelente. Realmente se siente que estás leyendo un suceso ocurrido en la Francia del siglo XVIII debido a que el mismo autor te detalla con exactitud cada una de las ciudades y pueblos donde se ubica su historia, además de respetar las costumbres y roles sociales que se daban por aquellos años. Hasta ahora he hablado sobre todo lo positivo que tiene el libro, mas sin embargo, también pude uno que otra cosilla que si bien no es mala se puede tomar como algunas observaciones que bien se pueden mejorar. Primero que nada, la manera de narrar del autor puede convertirse en un problema si es la primera vez que se lee un libro de ese calibre. Y es que el problema en sí radica en las extensas descripciones y explicaciones que el escritor utiliza para ilustrar todo lo que ocurre. Si bien este es un recurso muy útil para adentrar al lector en el ambiente que se plantea, también puede considerarse como una gran debilidad, especialmente para aquellas personas que no acostumbren leer excesivas descripciones cuya extensión abarca más de 3 párrafos solo para describir el impacto de un aroma. Otro punto que puede tomarse a discusión son los ambiguos saltos de tiempo que la obra maneja en varias ocasiones para adelantar sucesos que necesitan ser contados posteriormente. Yo no tengo nada en contra de esto, pero algunos saltos de tiempo son tan extremos hasta el punto de sentir bajo la perspectiva del lector que nos hemos saltado una parte importante de la historia o que pudiendo ser manejada de otra manera entregaría un relato mucho más interesante. Sí, me estoy refiriendo específicamente al salto de tiempo que hay después de los asesinatos, en donde estos ya habían ocurrido en su gran mayoría y el narrador solo narra cómo fueron perpetrados los últimos, centrándose y haciendo mucho énfasis en el asesinato de Laura, suceso que después desencadenaría eventos inesperados. Ahora que hemos analizado el libro y dado mis puntos de vista, vayamos con la película. Perfume de Story of a Murderer, titulada El Perfume, historia de un asesino en España. Perfume, la historia de un asesino en Argentina. Das Parfum, Die Geschichte de eines Mörders en alemán y Le Parfum, historia de un meurtrier en francés, es una película alemana del director Tom Tykwer, del año 2006. El drama se basa en la novela homónima de Patrick Süskind y está protagonizada por Benoît Shaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel Wood y Caroline Herfurth. Según informes, Süskind pensaba que solo Stanley Kubrick, fallecido en 1999, o Milord Forman podían hacerle justicia al libro, y se negó a dejar que nadie más hiciera la adaptación de la película. Aparentemente, el propio Kubrick declinó realizarla por considerar que era imposible de filmar. Bernd Eichinger, productor de cine, leyó la novela cuando se publicó por primera vez y de inmediato se acercó a Süskind, que también era amigo suyo, para obtener los derechos de realizar la película. Sin embargo, Süskind se negó. En 2000, Süskind cedió y vendió los derechos a Eichinger. Es destacable mencionar que el autor del libro no tuvo ninguna participación en el proyecto cinematográfico. La película tuvo un presupuesto de producción de 50 millones, por lo que es una de las películas de producción alemana más caras en la historia. La película fue todo un éxito financiero y recuperó con creces la inversión, especialmente en Europa. Se estrenó en Alemania el 14 de septiembre de 2006 y fue número 1 en la taquilla en sus 3 primeras semanas. La película dividió ampliamente a los críticos, con cierta predominancia de criterios negativos del público estadounidense.
A partir de 121 comentarios recogidos por la página web Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación general de la crítica de apenas un 58%, con un promedio de puntaje de 62 sobre 100. Varias de las críticas negativas argumentan que se trata de una película muy floja, austera y repelente. Sin embargo, mientras en América obtenía críticas negativas, en Europa obtuvo el éxito deseado. En conclusión, tal vez la película del perfume no obtuvo el éxito que se merecía, pues fue bastante difícil adaptar un denso libro en un largometraje de más de 2 horas, el cual por azares del destino no llegó a ser bien recibido tanto por los mismos lectores como la crítica especializada. El problema en sí radica en que no pudo igualar la misma sensación que se genera al leer el contenido de su contraparte de papel, pues estamos hablando de una historia bastante brutal en los hechos narrados, pero que a la vez trata de transmitir, al menos en el lenguaje escrito, la sensación que produce el oler un perfume perfecto. Por lo tanto, he decidido puntuar a la película con un 87 sobre 100, connotándola como un filme destacable que todo lector de la obra original debería de ver, especialmente porque se trata de un buen complemento que ayuda a entender mejor ciertos aspectos que el libro había pasado por alto. Respecto a la obra en general, mi puntuación final sería un 97 sobre 100, clasificándola como una historia imperdible para todo amante de las buenas historias y para todos aquellos lectores que buscan algo más que una simple trama, una narración que te haga reflexionar y a la vez cuestionarte el porqué de las acciones humanas. Bueno, gente de YouTube, eso es todo de mi parte. Me despido esperando que el vídeo haya sido de su agrado y hayan considerado la posibilidad de leer la obra antes mencionada si es de su interés. Por último, no se olviden de comentar, compartir, darle like, y suscribirse a mi canal si les gustan mis proyectos. No me voy sin antes mencionarles el avance de mi próximo proyecto, donde reseñaré una serie de televisión americana que hace algunos años dio de qué hablar al tratar temas tan controversiales como la fabricación de drogas y los asesinatos a sangre fría. Así es, me estoy refiriendo a la serie que originó el concepto de la metanfetamina azul. La inigualable Breaking Bad. Nos veremos en el siguiente vídeo, hasta pronto.